Bienvenidos amigos y amigas a Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema pero muy interesante y yo diría el más esperado por todos los verdaderos cristianos. Estamos hablando acerca de el arrebatamiento de la iglesia. Y veamos qué es el arrebatamiento según la Biblia. El arrebatamiento o el rapto es el momento en el cual Dios toma a su iglesia y la saca de la tierra para reunirse con ella en las nubes. Todos aquellos que hayan muerto en Cristo resucitarán, y todos aquellos que se encuentren vivos, o sea, toda la iglesia de Cristo, serán llevados y serán reunidos con el Señor Jesús en las nubes. Desde ese momento, la iglesia del Señor estará con Él para siempre. Una vez conocido qué es el arrebatamiento, leamos la primera declaración de Juan el apóstol en Apocalipsis 1, capítulo 3, que nos dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es importante que sepamos que los que se irán con el Señor en el arrebatamiento son todos aquellos que han declarado al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, además de caminar en santidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que debemos caminar conforme a los mandamientos del Señor, conociéndolos y poniéndolos por obra, no dados al pecado, para que de esta manera nos encontremos conforme a la voluntad de Dios con vestiduras blancas y limpias. Veamos la primera promesa que hizo el Señor Jesús en Juan, capítulo 14, del 1 al 6, que nos dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, siempre Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y le respondió Jesús: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí podemos darnos cuenta que el Señor Jesús está hablando acerca de que regresaría a tomar a su iglesia para entrar en las bodas del Cordero, como lo habla la parábola de las 10 vírgenes. Y de esta forma darle a su iglesia el lugar preparado de antemano donde se encuentra Dios el Padre Eterno. Pero esta no es su segunda venida, ya que para ello debe cumplirse un requisito muy importante, y es que Jesús debe poner sus pies sobre la tierra. Entonces es muy diferente y muchos lo confunden. El arrebatamiento, Jesús vendrá en las nubes, recogerá a su iglesia. Jamás toca tierra. Mientras que su segunda venida, Él vendrá y sus pies estarán sobre tierra, y Él enviará al anticristo, al dragón y al falso profeta al lago de fuego y azufre. Continuemos. Entonces les decía que el anticristo, el falso profeta y claro, el dragón, Satanás, serán echados al lago de fuego y azufre. Una vez hecha esta aclaración, continuemos sabiendo que para dar cumplimiento al arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús,
Él vendrá en las nubes sin tocar sus pies a tierra. Ahora leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, que nos dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Habla clarito. La palabra de Dios habla claro, es concisa y verdadera. Dice en el verso 17: Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. En estos pasajes el apóstol Pablo habla a los seguidores de Cristo sobre el fin de los tiempos, explicándoles lo que sucederá con ellos, o sea, con estos creyentes que murieron antes de que Jesús regresara a buscar a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, todos los que hayan muerto en el Señor Jesús resucitarán primero y se reunirán con el Señor en las nubes, y luego todos los que estén vivos, o sea, todos los cristianos, verdaderos cristianos del mundo, se reunirán con el Señor. Ahora leamos Primera de Corintios capítulo 15 verso 32, que nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los discípulos, así como todos los que han muerto en Cristo, resucitarán primero, y los que aún estén vivos en Cristo se unirán a ellos. Hay que tomar en cuenta que esto se producirá en un parpadeo de ojos. Será tan rápido que los efectos de este momento serán tan grandes que el mundo quedará atónito al ver cómo millones y millones desaparecen ante sus ojos. De esta forma, tanto los que habían muerto, así como los que estén vivos aún, seremos arrebatados y transformados en cuerpos incorruptibles, glorificados para encontrarnos con Jesús en el aire. Así será como sucederá el arrebatamiento. Número 1. Jesús descenderá en las nubes y todo ojo lo verá. Eso lo puede ver en Apocalipsis 1, verso 77, que dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Número 2. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Número 3. Todos los hijos de Dios, y hablo de todos los que caminan conforme a la voluntad de Dios y lo han aceptado y estén vivos, serán arrebatados y se reunirán con el Señor Jesús en el aire. Hablo en las nubes.
Este ha sido, es y será el momento más esperado de la iglesia, porque ella comprende que al fin llegará el momento donde todo quedará atrás para poder entrar a la vida eterna como lo prometió el Señor Jesús a través de los tiempos, dándose a conocer aún desde el tiempo antiguo, que al reunirnos con el Señor en los cielos ya no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedades, ni pecado, ni mal, ni sufrimiento, pero lo que sí habrá es gozo y paz. Apocalipsis 21:3 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Jesús, sabiendo que pronto llegaría su tiempo de partir, se aseguró que sus discípulos entendieran claramente lo que él les estaba profetizando. Por ningún motivo debían ignorar todo lo que vendría después de que Jesús ascendiera a la presencia del Padre y se sentara a la diestra del Dios eterno. Y aunque ellos, o sea, los discípulos, no sabrían con exactitud cuándo sucederían todas estas cosas, en Mateo 24 Jesús lo da a conocer con lujo de detalle cuándo sería su venida y el fin de los tiempos. Así es como lo podrían identificar a través de sus palabras y de las profecías en la Biblia. Y aunque los discípulos no iban a verlo, el testimonio de todos estos hombres de Dios llegaría a millones de cristianos para cuando sea el tiempo, ellos pudieran reconocer este tiempo. Así es como la predicación de la palabra de Dios es importante para que todos podamos entender los tiempos y saber que la venida y el fin de los tiempos están cercanos. Leamos Mateo 24, versos del 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles del Señor juntarán a los escogidos de los cuatro extremos de la tierra, pero la iglesia debe cumplir con el deseo del corazón del Señor, queriendo Él una iglesia sin mancha y sin arruga. Por ello el Señor, que es el Cordero de Dios, se entregó a sí mismo para que todos, absolutamente todos, fuéramos partícipes de salvación a través de su sacrificio. Leamos Efesios capítulo 5, 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora veamos la profecía interesante del profeta Daniel 7, verso 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Está hablando de un hombre que venía en las nubes.
Imagínese Daniel. Qué hermoso saber que aún el profeta de Dios Daniel, muy amado del Padre Celestial, le dio esta visión en la cual veía al Hijo de Dios venir en las nubes. ¿Eso no le parece a usted maravilloso? Ahora veamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9 que nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, o sea, dejaron la idolatría para seguirle a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Ahora veamos Hebreos capítulo 10, que nos dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. En segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 y 10 nos dice el Señor, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, o sea, todo el mundo proceda al arrepentimiento. O sea, que todo ser humano, todo hombre puedan proceder al arrepentimiento. Verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. No va a ser una cosa silenciosa. Es algo que se va a escuchar y que se va a ver, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es cierto que el Señor y Salvador descenderá en las nubes para que sus hijos amados, su santa iglesia, sea librada de la ira venidera. Es por eso que el pueblo de Dios espera con ansias ese día, aunque nos incita la palabra de Dios a que su iglesia permanezca siempre atenta, lista y preparada para ese encuentro. Hay que tomar en cuenta que cada uno de nosotros debemos estar velando y con vestiduras blancas para que podamos ser tomados en cuenta y no seamos relegados o dejados para pasar la gran tribulación, que es un tiempo de gran dolor, angustia y sufrimiento aquí en la tierra. Dios quiere que todos puedan arrepentirse y puedan ser perdonados para que se puedan reunir con el Señor y que nadie perezca. En Mateo 24, versos del 36 al 42 nos explica, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Vaya escuchando bien, por favor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La venida del Señor por su iglesia nos muestra la necesidad de guardarnos de la mala vida y del pecado, así como de la falta de sensibilidad al no entender en el momento peligroso en el que nos encontramos, dejando a un lado lo importante que es el prepararnos para este gran evento. Asimismo, en los días de Noé, las personas no escucharon la voz de este gran hombre. Noé, quien dio el mensaje de Dios a los hombres de aquella época, diciéndoles que el tiempo
de la paga del pecado se estaba acercando y que debían arrepentirse para ser salvos. Así es como los hombres de aquel tiempo, así como los de hoy, se niegan a escuchar lo que Dios está diciendo para que puedan salvarse de la ira venidera. Noé construía el arca para salvación, pero hoy la salvación está en Jesús y muy pronto se cerrará la puerta de la gracia que es en Él, así como se cerró la puerta del arca y todos los hombres perecieron por sus delitos y pecados. Jesús prometió que Él regresará por su iglesia y juntos con Él nos reuniremos en las nubes para librarnos del terror en la tierra. Cuando habla acerca de que los hombres estaban viviendo como siempre, bebiendo y comiendo, casándose y dándose en casamiento, quiere decir que cada uno se descuidó de su vida espiritual, haciendo más importante la vida en este mundo temporal, como generando dinero, teniendo bienes raíces, materiales, posesiones, fama, practicando el pecado como lo son el adulterio, la fornicación, la idolatría, la homosexualidad, el robo, la mentira, la estafa, la corrupción, el egoísmo, la falta de amor, la pérdida de los valores, entre otros. En Lucas capítulo 17, versos del 20 al 30 nos dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Las personas que se encontraban en los días de Lot estaban sumidas en su mundo de vida normal para ellos. Ocupados en el día a día, sus corazones estaban llenos de glotonería, borracheras, negocios, así como comprando y vendiendo, pero se encontraban muy lejos de la bondad y el amor al prójimo. Por lo contrario, en sus corazones había perversidad y egoísmo, lejos de alimentar sus almas y vidas de lo bueno, lo llenaban realmente de mal. Lot siempre se mostró en aquella ciudad como un hombre justo y temeroso de Dios, el cual de una u otra manera deseaba que toda la gente se apartara de sus malas obras y caminos, pero no fue así, ya que endurecieron más su corazón y se inclinaron hacia la perversidad sexual, por lo que Dios hizo llover fuego y azufre desde el cielo y los destruyó a todos. Job salió de aquella ciudad con su familia, todos apresurados porque Dios habría de cumplir con lo que había dicho. Así es como hoy en día Dios está aún esperando por todos aquellos hombres y mujeres que escuchen su voz, se puedan arrepentir y así puedan ser salvos de la ira que caerá sobre esta humanidad. Así como nadie sabe el día ni la hora en que ha de venir el Hijo de Dios, así también será la venida del Anticristo, el cual traerá destrucción y muerte a los hombres. Hoy es el tiempo de alcanzar la salvación en Jesús. Hoy es el tiempo de escuchar su voz y arrepentirse y comenzar a vivir una vida de santidad en Él. En Lucas capítulo 21, versos del 34 al 36 nos dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Recordemos en el estudio que les presenté acerca de la parábola de las 10 vírgenes, o sea, 5 prudentes y 5 insensatas,
Mateo 25 del 1 al 13, el Señor nos deja ver que no todos los creyentes o cristianos estarán incluidos en el arrebatamiento. Las vírgenes insensatas, o sea, todos aquellos cristianos que no pusieron como prioridad su relación con Dios, serán los que se queden. Estos cristianos son los que tienen un pie en Cristo y el otro en las cosas del mundo. Asisten a la iglesia, escuchan la palabra, pero no la ponen por obra. Pero al mismo tiempo les atrae el mundo y todo lo que en él hay. Siguen practicando los pecados como si nunca hubieran conocido al Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 3, dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Las vírgenes prudentes siempre estaban esperando al novio, que es Jesús, para cuando Él venga por ellas, o sea, por la iglesia. Los verdaderos cristianos leen y estudian la palabra de Dios y la ponen en práctica. No regresan a ver atrás ni desean volver al pecado de donde el Señor Jesús los sacó. Actúan conforme a la voluntad de Dios. Así es como los cristianos mantienen sus vestiduras blancas y serán tomados en cuenta en aquel día. Es importante esto. Hay cristianos de meses, de años, de décadas. Yo tengo 38 años en la palabra de Dios. He sido constante en ella. He estudiado. He predicado. La sigo estudiando, la sigo leyendo. Y la sigo compartiendo. Así es como debemos hacerlo. Además de limpiar nuestras vestiduras cada día. Porque si hoy la ensuciamos, es importante doblar rodillas, pedir perdón a Dios y seguir el camino. Porque dice que el que venciere heredará todas las cosas. La palabra de Dios no nos dice exactamente cuándo será la venida del Señor en las nubes para arrebatar a su iglesia. El mismo Señor Jesús nos dice en Marcos capítulo 13, verso 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando estudiamos Mateo 24, pudimos ver diversas señales que el Señor Jesús nos dejó, las cuales debemos estar observando y que nos avisarán la proximidad del regreso de nuestro Señor para tomar a su iglesia y al mismo tiempo dar inicio al tiempo del anticristo y el falso profeta, conocido también como la tribulación, la gran tribulación, la cual traerá dolor, angustia, sufrimiento a los que estén en este mundo. Hoy podemos ver que muchas de las profecías, y por qué no decirlo, casi todas se han cumplido. Así es como vemos hoy al mundo sumido en la oscuridad, haciendo el mal, disfrazando lo malo como bueno, dando rienda suelta al pecado y la corrupción moral. Y es de esta forma que el Señor vendrá como ladrón en la noche y se cumplirá una vez más su palabra. Y esto para todos aquellos
que andan en luz, preparados para en el encuentro con el Señor. El arrebatamiento es el evento más grande de todos, pero de todos los tiempos que todos los cristianos anhelamos, en la que los verdaderos y fieles hijos del Dios Altísimo, o sea, aquellos que hemos aceptado el reto de seguirle a Jesús, confesándolo como Señor y Salvador de nuestras vidas, rogamos ser tomados en cuenta, ya que a partir de ese momento se acabará la opresión, la esclavitud, el dolor, el llanto, la muerte, la separación, los divorcios, los engaños, el chantaje, la corrupción, la infidelidad, la enfermedad, la persecución y muchas cosas más. A cambio de ello, estaremos para siempre en la presencia de Dios, disfrutando de sus promesas de vida eterna. En Primera de Tesalonicenses 4:18 nos dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Imagínese dejar este mundo que lo único que trae es dolor, tristeza, desolación, e ir a la presencia del Dios eterno, quien nos ha prometido todo lo bueno. Ni pensarlo. Entonces es por eso que los cristianos esperan este tiempo con ansias. En Mateo 24, verso 44 nos dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Wow. Entonces ahora usted ya conoce qué es el arrebatamiento, cuáles son las condiciones para ser arrebatado. Usted ya tiene conocimiento de los tiempos aproximativos de cuando Jesús vendrá en las nubes a sacar a su iglesia para vivir con ella para siempre. También usted sabe que si usted se queda, tendrá dolor, como el cual no ha habido desde el principio de la creación. Tendrá desolación en gran manera, será perseguido, será muerto. Si usted no acepta la marca del anticristo, la marca de la bestia, usted será perseguido y muerto por causa del Señor Jesucristo. Porque ahí únicamente tiene dos posibilidades: el aceptar al anticristo y la muerte eterna, o aceptar por último a Jesús, quien le dará vida eterna. Pero usted tendrá que morir. Ahora usted también sabe que debe permanecer con sus vestiduras limpias, que no debe mirar hacia atrás, hacia el lugar de donde el Señor le sacó. Más bien cada día debe usted limpiar su ropa para que ella esté blanca, limpia, para cuando el Señor venga, lo tenga por digno. Esto quería compartir con ustedes. Espero que la palabra de Dios toque su corazón. Entienda que estamos viviendo los últimos tiempos y que Dios está tocando a la puerta de su corazón. De usted depende abrir la puerta o cerrarla. No se quede sin la oportunidad de salvación. No se quede arriesgando su eternidad. Tómese de la mano del Señor Jesús. Tómese de la verdad que viene en su palabra. Y Jesús mismo lo manifestó: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. No hay nadie más que le pueda dar a usted salvación y vida eterna más que Jesucristo. No hay ningún santo, no hay ninguna entidad que a usted le pueda salvar más que Cristo Jesús. Si usted rinde su corazón a Jesús, usted tiene salvación y vida eterna. Y si no, todo lo contrario. Como dice el Señor, o están conmigo o están sin mí. Usted puede elegir. Usted tiene libertad, libre albedrío para hacerlo. El material, todas estas charlas le pueden ir guiando y usted sabrá cuál es el camino. Antes de terminar, le invito a orar y le invito a repetir estas palabras. Padre eterno, yo te doy gracias por este día. Gracias por tu hermosa palabra, la cual he entendido. Hoy quiero ponerla en práctica, Señor, reconociendo que yo soy un pecador. Hoy me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, Señor. Incluyo de todos aquellos pecados que no me acuerdo. Los deposito delante de ti. Y hoy, Señor Jesús, declaro con mi boca, ya que lo creo en mi corazón, te declaro como mi Señor y mi Salvador. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Para cuando tú vengas, Señor, a buscar a tu iglesia, yo pueda ser contado como digno. Sé que hoy me has perdonado y sé que hoy has hecho de mí un nuevo hombre. Gracias por darme el privilegio, por haberme amado tanto, que hoy me has llamado a ti. Y yo respondo y te digo que sí, Señor. Quiero vivir para ti y quiero vivir en ti. Ayúdame a poder contar de las maravillas tuyas a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, que ellos puedan saber que en ti y solamente en ti hay salvación y vida eterna. Todo esto, Señor, te lo digo y oro en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Te saludo, te envío un fuerte pero muy fuerte abrazo y nos vemos la próxima vez. El tema es la idolatría. Que Dios te bendiga. Bye.